Bueno, el ejercicio 2 dice, grafique los siguientes campos escalares. Vamos a ver cómo serían la gráfica así rápido que nos pide acá, de distintos casos. Bueno, para poder hacer la gráfica tiene que ser una función de como máximo dos variables. Si no, ya no se puede graficar. Si fuese una f de x y z. Así que bueno, f de x y igual a menos la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué tipo de superficie va a ser al tener esta ecuación? O sea, pensando que z es igual a menos raíz de x al cuadrado más y cuadrado. Perdón, profe, ¿esta qué práctica es? La 1 Perfecto. de funciones. O sea, tenemos la ecuación z igual a menos raíz. ¿Se acuerdan qué superficie era eso? Teníamos, o vamos a suponer que tenemos más raíz. Z igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Una esfera? No sería una esfera. Porque para que sea una esfera, o sea, la esfera era, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado. Acá no estaría el radio. El Un cuadrado. cilindro, puede ser. O un cono. Claro, esto al ser... Si no estuviese la raíz, sería un paraboloide. Con la raíz se transforma en un cono. Este es el que lo habíamos visto cuando vimos las superficies cuádricas. Bueno, el caso es z igual. Si, vamos a suponer, si es la raíz positiva, es la rama de arriba del cono. Si es, en este caso, menos raíz, es la rama negativa del cono. A ver si en la resolución estaba graficado ese. Ahí está, bueno, no se entiende mucho. A ver. Está mal. Bueno, es un cono. O sea, está como mal dibujado. Porque según lo que yo veo acá, esto parece como planos. Al ver este dibujo con dos rectas así, no, esto es un cono. Claro, el cono tiene rectas, ¿no es cierto? Si uno corta el cono con el plano IZ, son dos rectas. Cortar el cono con el plano XZ también son dos rectas, pero bueno. O sea, es la parte de abajo del cono. Si fuese la raíz positiva, sería la parte de arriba del cono. Lo que está obtenido acá es, bueno, justamente la intersección de esa superficie con los planos y z, queda, por ejemplo, cuando la y vale 0, queda z igual a menos valor absoluto de x, cuando la x vale 0 queda z igual a menos valor absoluto de y, entonces, bueno, por eso quedan esas rectas hacia abajo.
B, f de x igual a la raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Qué superficie sería? Z igual... Paraboloide. No, en este sí acá aparece, por ejemplo, ese 4 ahí. A diferencia del otro. Paraboloide sería si no tuviese la raíz. Si fuese z igual a x cuadrado más y cuadrado, ese era un paraboloide. ¿No es un cilindro? Bueno, sí, un círculo. No. ¿No es un elipsoide? Sí, pero particularmente, ¿qué elipsoide? Cuando todos los coeficientes son 1, son iguales. ¿En qué se transforma un elipsoide? Es decir, Circunferencia. no precisamente. Un elipsoide es una superficie en el espacio. Y una circunferencia es una curva en el plano. No podría nunca ser un elipsoide ser una circunferencia. La ecuación sería z igual a la raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. O sea, un elipsoide es una superficie en el espacio, está bien. ¿Y qué superficie en particular? Un elipsoide, ¿cuál sería un caso particular de un elipsoide? Cuando todos los coeficientes de x, y z son iguales. O sea, yo esto lo podría escribir como z cuadrado, esta ecuación. Una esfera. Claro, una esfera es. Ah, claro. O sea, lo puedo escribir así, una esfera de radio 4. 2, perdón. Pero, o sea, porque esto es el radio al cuadrado. Ahora, una esfera, ¿puede ser la gráfica de una función? ¿La esfera completa? ¿Cómo, profe? Perdón, no escuché la pregunta. ¿Una esfera puede ser la gráfica de una función? ¿Una esfera completa? No. ¿Por? Porque habría dos imágenes correspondientes a un mismo dominio. Claro, para un mismo x habría, perdón, para un mismo punto xy habría dos valores de z. O sea, imagínense la esfera, tendría dos valores de f, dos imágenes para el mismo punto xy del dominio. No podría ser nunca la esfera la gráfica de una función. O sea, bueno, estamos hablando bien de lo básico, digamos, de una definición de una función. Si yo hago una línea vertical y toca dos veces la gráfica, no puede ser la gráfica de una función. Yo a una esfera la puedo cortar con una línea vertical que corte las dos caras de la esfera. Entonces, ¿cómo? Entonces, pero esta función sí es una función, vamos. La esfera no puede ser la gráfica de una función, pero la función así como estaba dada, sí está bien definida. ¿Y por qué está bien definido esto así? Porque acá dice raíz positiva. O si diría raíz negativa también. O sea, al ser z la raíz positiva, me está diciendo que z es positivo, o sea que es la parte de arriba de la esfera. Entonces, la gráfica de esa
función es la parte superior de la esfera donde z es positivo. Algo así, donde yo tendría el dominio de la función, sería, a ver si puedo borrar esa línea sola. El dominio de la función sería un círculo, que lo marqué ahí. El dominio de la función sería un círculo de radio 2 también. La gráfica de la función es una semiesfera de radio 2. ¿Se entendió? O sea, el dominio de la función es en el plano XY. Si me preguntan el dominio de esa función, yo le voy a decir, bueno, el dominio de f es igual a XY perteneciente a R2, o sea, de todos los puntos del plano, tal que, bueno, x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 4. Eso lo saco de lo que está acá dentro de la raíz, que no sea negativo. O sea, para lo que está dentro de la raíz no sea negativo, tengo que decir que y cuadrado más y cuadrado sea menor o igual que 4. Y ahí obtengo. Pero bueno, yo me daba cuenta ya que era ese círculo de radio 2, o sea, lo que está dentro, porque si digo que la superficie es la media esfera de arriba, bueno, cuando proyecto esa gráfica sobre el plano XY me da un círculo de radio 2. Ese círculo que tenemos ahí. Así que este tipo de funciones donde z es de f de xy, o sea, de dos variables, el dominio va a ser una región del plano XY y la gráfica una superficie en el espacio. Entonces cada punto del dominio le corresponde, bueno, la f, subo hacia arriba y ahí tengo el valor de f de xy, ¿no es cierto?, en cualquier punto de... Por eso no podía tener la esfera completa, porque si no tendría dos valores de z para el mismo punto del dominio. Bueno, cuando la función depende de una sola variable, como en este caso, quiere decir que es para todo i, así que se transforma en una superficie cilíndrica, o sea, uno grafica la función z igual a coseno de x y después la proyecta para todo i. Queda, por ejemplo, este tipo de gráficas quedan como una chapa acanalada, porque uno hace coseno de x y después lo proyecta para todo i, se transforma en una superficie con forma cosenoidal, con ondulaciones. Y acá lo mismo, uno hace una parábola, z igual a i cuadrado, una parábola, para todo x termina siendo un cilindro parabólico, o sea, se proyecta la superficie para todo x. A ver si estaba graficada alguna de las dos. Bueno, esta era lo que les decía la chapa canalada, o sea, para todo i, o sea, grafico la función coseno de x, o coseno de i, no me acuerdo cuál es, z igual a coseno de x, y después digo, para todo i, tengo esa misma función coseno, así que es proyectar y se arma esa superficie ondulada, digamos. Ah, acá estaba el cono bien hecho, bueno, no sé por qué ahí estaba eso mal hecho. Ahí está el cono, la rama de abajo bien graficada. Bien. Curvas o superficie de nivel. Bueno, esto es cuando uno iguala, es decir, la función a una constante. Por ejemplo, la gráfica de esta función es una superficie en el espacio. ¿Qué tipo de superficie es z igual a x más y? ¿Se dan cuenta qué tipo de superficie es? Un plano. Un plano. ¿Ven? Estas tipos de superficie las tienen que detectar, digamos, rápidamente. La ecuación es algo lineal. Cuando algo lineal es en el espacio es un plano. Z igual a x más y. Bueno, este plano, ¿qué pasa? Cuando yo hago f de xy igual a una constante,
estoy diciendo que z es igual a una constante, estoy cortando esta superficie con un plano z igual a la constante. Entonces, cuando yo corte el plano, o sea, la superficie esta, con el plano z igual a constante, a una constante, lo que obtengo es una recta. Por ejemplo, si yo reemplazo, o sea, tengo que reemplazar a f de x por una constante, c. Entonces me queda c igual a x más y. Bueno, es una recta. X más y igual a c es una recta. Eso se llama superficie de nivel o curva de nivel. Cuando igualo la función a una constante. Entonces, si es una función de dos variables, como estas tres primeras, bueno, y esta cuarta también, yo grafico, y cuando, o sea, grafico es una superficie en el espacio. Cuando corto esa superficie pasa a ser una curva en el plano. Por ejemplo, yo corto el cono con el plano z igual a 0, y lo que obtengo es un punto. Pero si corto esta superficie con el plano z igual a menos 1, lo que obtengo es un círculo, una circunferencia. O sea, una curva dentro de ese plano. Entonces, cualquier plano, o sea, cortando con cualquier plano de la forma z igual a una constante negativa, lo que obtengo son circunferencias, en el caso del cono. Bueno, en eso se trata el problema. Es decir, a ver, ¿qué se obtiene cuando yo igualo z a una constante, o la f de x igual a una constante? A ver qué obtengo. Si es una superficie, voy a obtener una curva. Y si es una función de tres variables, como el caso de la E, la F, la G y la H, no la puedo graficar. Pero sí puedo graficar su superficie de nivel. Porque es decir, una f de x y z necesitaría una cuarta componente para la f. O sea, tengo x y z, y encima la f necesitaría un cuarto eje. Así que eso no se puede graficar. Pero sí puedo, cuando lo igualo a una constante, me queda todo esto igualado a un número, y entonces lo que se obtiene es, o puede ser, una superficie en el espacio. Entonces, si la gráfica de la función es una superficie en el espacio, la curva de nivel es una curva. O sea, bajo como de cantidad de ejes, ¿no es cierto? De 3 a 2. En este caso tendría 4 ejes, cuando igual a una constante bajo a 3 ejes, o sea, al espacio. ¿Qué superficie de nivel sería de esta ecuación, de esta función, digamos? Cuando yo igualo toda la función a una constante, ¿qué superficie queda? ¿Espero? Una esfera. Siempre para cualquier valor de la constante, cualquier número real que yo ponga ahí, va a ser una esfera. No. Solamente si ese número es positivo. Porque o sea, lo que va acá es el radio al cuadrado. No podría ser nunca negativo. O cero. Si es cero, sería una esfera de radio cero, que es un punto. O sea, es el punto 1, 2, menos 3. El centro solamente. Si acá pongo 0. Y si acá pongo un número negativo, no es ninguna superficie. Entonces, las superficies de nivel o curvas de nivel pueden cambiar según los valores de esa constante. No es que para todos los valores de la constante va a ser siempre lo mismo, puede cambiar. Entonces uno tiene que aclarar eso. Bueno, para estos valores es tal cosa, para estos valores es tal otra, todas las posibilidades que haya. O sea, va a pasar lo mismo acá con este. Por ejemplo, si acá pongo una constante positiva, esto es una elipse.
O sea, acá es una curva, digamos, ¿no? Porque hay dos variables. Una curva de nivel sería, bueno. Entonces, eso es una elipse. Si pongo 0, es el punto 0, 0. Y si pongo un número negativo, es el conjunto vacío, o sea, no hay superficie. Algo parecido a lo que pasa acá con el D. En el primero, no, para cualquier valor que yo ponga ahí es un plan, es una recta, digamos. En ese sí, para todo. Acá, por ejemplo, cuando yo reemplazo f de xy por una constante, f de xz acá, con una constante, esto es un plano. Tenga el valor que tenga la constante, o sea, ahí no hay que diferenciar. Porque cualquier constante que uno escriba acá es la ecuación de un plano. Este va a ser parecido al otro de la elipse. Bueno, si la constante es positiva, hay que ver qué superficie es, pero de todos modos, tampoco nos vamos a explayar. O sea, la idea es lo que le expliqué antes. ¿Qué se obtiene? Obtengo una curva, una superficie, en un caso o en el otro, y ver de qué tipo se trata para los distintos valores de la constante, y nada más que eso. Entonces, a ver, por ejemplo, de esos que estuvimos hablando recién, a ver, el 3G. Bueno, justo mucho, no me gusta. Que le falta una variable y otro no hay resuelto. 3D. El 3D, f de x, bueno, e a la xy. Medio feo también, pero. Es decir, uno iguala. Donde dice f de x pongo una constante. Entonces me queda e a la xy igual a k. Entonces, e a la xy no puede ser negativo. Tampoco puede ser 0. Valga lo que valgan x por y. O sea, e, que es un número positivo, elevado a cualquier cosa, nunca me puede dar ni negativo ni 0. O sea que, si esta constante k es positiva, obtengo una curva. Si la constante k es 0 o negativa, no obtengo nada. Entonces eso es lo que uno tiene que aclarar. Fíjense, dice, si k es mayor a 0, bueno, tengo que ver qué curva tengo. Entonces, bueno, e a la x igual a k, logaritmo, quiere decir que x por y es el logaritmo de k, que es una constante, o sea, hay que ver qué gráfica es, qué función es, digamos, y graficar eso. No es muy linda esta para graficar, bueno, pero es del tipo x por y igual a una constante, porque el logaritmo de k también es una constante, entonces uno podría decir que y es igual al logaritmo de k sobre x, o sea, de la forma y igual a 1 sobre x por una constante, o sea que son hipérbolas. Es decir, bueno, todo esto es gráfica de curvas, no nos vamos a tener demasiado, pero lo importante acá es que para valores de k positivos se trata de hipérbolas. Bueno, ahí están graficadas las hipérbolas para distintos valores de k. Entonces después uno tiene que decir que si k es menor o igual a 0, la curva es el conjunto vacío, uno puede decir. Bueno, esto creo que no está bien escrito. C sub k igual vacío. O sea, uno obtiene el conjunto vacío. ¿Bien? Cuando k es menor o igual a 0. Eso es lo que uno tiene que dar como respuesta. K es positivo, obtengo una curva. Bueno, me fijo, cómo es la gráfica de esa curva, despejo la y. K es 0 o negativo, no obtengo nada. Porque no puede ser, ¿no es cierto? E a la x por y no puede ser negativo o 0, así que de eso se trata. En cada caso, hacer esa separación. Y como les decía, en algunos casos no hay que separar nada, simplemente decir, bueno, como en este del F, decir que las superficies de nivel son planos. Con eso es suficiente, porque después uno podría dar detalles del plano, que con el vector normal y todo eso, pero tampoco hace falta tantos detalles. Con decir que es un plano, la ecuación x más y más z igual a c, o acá, o sea, es un plano, es suficiente. Para todo k perteneciente a los reales. Bueno,
Vamos con límite, que acá sí es un tema, bueno, es como que sería esto sí bien nuevo, digamos, límite ya en funciones de 2 o más variables. Y hay que tener en cuenta algunas cosas que entender primero. Bueno, digamos, pasando del límite, la idea que uno tenía de una función de una variable, en análisis 1, a lo que es ahora una función de 2 variables. Antes, el dominio era en el eje X, digamos, en los reales, un intervalo, por ejemplo. Entonces yo tomaba un punto, cuando la X era igual a un valor, y yo decía, bueno, me puedo acercar a la X por izquierda o derecha. Si cuando me acercaba por los dos lados era lo mismo, me quiere decir que el límite existía. Bueno, eso es básicamente la idea del límite en una función de una variable. En una función de 2 variables, un punto del dominio es un punto del plano, como por ejemplo acá el punto 2, 4. Como recién estuvimos viendo todas esas gráficas de las funciones, cuando grafiqué la media esfera, por ejemplo, yo marqué un punto del dominio, era un punto dentro de un círculo en el plano. Entonces yo a ese punto me puedo acercar por infinitas direcciones. Esa es la principal diferencia que vamos a tener ahora. No puedo usar la misma idea de antes, donde tenía 2 direcciones posibles, izquierda o derecha. Ahora tengo infinitas direcciones. Por ejemplo, y encima las direcciones en las que uno se puede acercar, hasta podrían no ser rectas. O sea, tengo infinitas direcciones en línea recta. Pero después tengo infinitas direcciones si vengo en curva. O sea, cualquier curva que pase por el punto sería como una dirección por la que yo me puedo acercar a ese punto. O sea que tengo infinitas, digamos, trayectorias para infinitos tipos de trayectorias. Para cada uno de los tipos tengo, qué sé yo, tengo infinitas rectas, infinitas parábolas, no sé, y así podría decir infinitos tipos. O sea que lo que quiero decir es que uno no puede ni imaginarse la cantidad de formas en las que se puede acercar a un punto en el plano. Así que de ninguna manera uno tiene que pensar en eso, en todas las trayectorias posibles, porque nunca podría abarcarlas. Entonces uno lo que tiene que pensar es de alguna forma matemática para demostrar que existe el límite en el caso que exista, y en el caso que no exista, con encontrar 2 de esas infinitas trayectorias en las que no coincida el límite, ya está, ya probé que no existe el límite. Porque si existe, en cualquiera de las infinitas trayectorias o sea, cuando me acerco a ese punto, voy a tender a lo mismo. Bien, esa es la idea fundamental. Así que en estos ejercicios, básicamente uno tiene que detectar si no existe. Lo primero que tiene que ver es decir, bueno, acá no existe el límite. Será un caso que no existe, a ver si encuentro la forma de decir que no existe. Y bueno, sí, entonces, porque eso sería como lo más directo, lo más fácil, demostrar que no existe el límite. En los casos que existe, tendré que encontrar la forma, y eso ya depende de cada ejercicio, cómo uno llega a demostrar que existe. Por ejemplo, los más sencillos son los casos donde la función sería continua, digamos, si bien todavía no llegamos a continuidad, pero en el dominio de la función donde no hay ningún tipo de discontinuidad, ninguna asíntota, ninguna situación que se va al infinito, uno reemplaza, o sea, sería el caso más sencillo. Por ejemplo acá, yo puedo reemplazar la x por 2, la y por 4, y obtengo el resultado de esto. Y ya está, y lo puedo hacer, y ese es el valor del límite. La x reemplazo por 2, no me da 0 el denominador, ya está. Con que no me dé 0 el denominador, no hay ningún problema. ¿Está bien? Porque o sea, si fuese al revés, 4, 2, sí. Tengo que ver ahí. No, 4, 2 no. Bueno, 4, 1, qué sé yo. Bueno, ver qué punto me hace 0 el denominador, pero no es este caso. 2, 4, entonces reemplazo la x y obtengo ya el límite.
Menos 3, 0. A ver, entonces acá lo mismo, un cociente. Así que lo primero que uno hace es reemplaza la x por menos 3 y la y por 0. Me queda 9. Y acá menos 18. 9 más 9, 18. Menos 18, 0. Así que me da 0 el denominador. Bueno, eso es lo primero que uno ve. Reemplazar directamente por menos 3 y 0 no puedo, porque se me hace 0 el denominador. O sea, menos 3, 0 no, sería un punto que no pertenece al dominio. Pero sí puedo obtener el límite, porque no, o sea, cuando uno obtenía el límite, me interesa alrededor de ese punto. En el punto puede ser que no pertenezca al dominio, como en este caso, que me da 0 el denominador, y el límite lo podemos obtener igual. Va, si es que existe, ¿no es cierto? Bueno. Déjenme que lo miro para recordar, a ver si... O sea, eso es un primer análisis que uno hace. Bueno, después, en realidad tenemos que ver ahora si existe o no el límite. Déjenme ver. Eh, eh, 6 al cuadrado. Tratando de recordar la forma. Ah, bueno, esto es, hay que armarse acá con x cuadrado más 6x más 9, un binomio, ¿bien? X cuadrado más 6x más 9. Bueno, eso lo pensamos como x más 3 al cuadrado. Y arriba sacamos factor común 2y cuadrado. Entonces, a ver cómo queda eso. Ah, a ver. 6 cuadrado más 2x. No. Seis cuadrado más 2x cuadrado sobre x cuadrado más y 4, bueno, 6x más 9. Y era 4. Se me deforma lo que voy escribiendo. 6x más 9. Ahí está. Bueno, y esto era cuando x tiende a menos de 0. Así que ya vimos que el denominador se me hace 0 en ese punto. Bueno, lo primero que puedo hacer es, entonces, como les decía recién, saco factor común 2y cuadrado, me queda por 3 más x. Y abajo me queda 3 más x al cuadrado más y a la 4. Bueno, esto lo hago entonces para simplificar. No, tengo una suma ahí abajo. Perdón. A ver qué puedo hacer acá. Acá tengo multiplicando, suma. Bueno, a ver, acá
si yo me acerco... Perdón. Sería un caso, a ver, esto yo lo tengo que ver como y cuadrado por x, como si tuviese s más 3, digamos, si tuviese y cuadrado por x y abajo x cuadrado más y a la 4. Bien, cuando x más 3 es y cuadrado, yo obtengo y a la 4 arriba y bien, esto es así. Tres más x, pienso en esto, igual a y al cuadrado. Ahora les voy a decir por qué. Cuando 3 más x es igual a y al cuadrado, obtengo, y después voy a hacer el límite cuando, a ver, yo obtengo acá 2y cuadrado por y cuadrado sobre, o sea, reemplazo 3 más x por y cuadrado. Se me queda abajo y a la 4 más y a la 4. Y voy a hacer el límite cuando y tiende a 0. Entonces, en este caso me queda límite cuando y tiende a 0 de 2 y a la 4 sobre 2 y a la 4. ¿Cuánto da este límite? 1. 1. O sea, este límite siempre es de la forma 0 sobre 0. Lo que pasa es que yo lo que estoy haciendo acá es romper la indeterminación. Para este caso en particular, rompo la indeterminación porque esto lo puedo simplificar y me queda el límite cuando y tiende a 0. O sea, cuando y vale 0, esta expresión no tiene sentido. No la puedo hacer porque me queda 0 sobre 0. Pero sí alrededor, o sea, el límite sí existe porque esto, alrededor del 0, esto vale 1. Entonces el límite me da 1. O sea, esto simplifico. Cuando la y es distinta de 0, eso vale 1, así que el límite es 1. Eso recordando el límite digamos, de análisis matemático 1. O sea, cuando tengo una sola variable, yo cuando tengo 0 sobre 0 rompo la indeterminación cuando simplifico acá esto con esto y me queda 1. Entonces, quiere decir que alrededor del 0 esto vale 1. En 0 no está definido, pero alrededor del 0 vale 1, así que el límite es 1. Bueno, ¿por qué hice esto? Lo que hice, que esto es práctica, digamos, al principio ustedes van a decir, ¿cómo se dio cuenta que tenía que hacer eso y por qué hizo eso? Digamos? Porque en realidad acá yo lo que estoy demostrando es que el límite no existe. Porque ahora van a ver. Ahora les explico cómo me doy cuenta de hacer eso, pero yo voy a hacer otra cosa. Ahora voy a hacer x o y, podría ser cualquiera de las dos, cuando y vale 0, por ejemplo. Y entonces voy a hacer el límite cuando x tiende a menos 3 de 0, o sea, reemplazo en la función original la y por 0. Entonces me queda, arriba me queda 0 más 0 sobre 0 más 3 más x al cuadrado. En definitiva me queda 0 sobre 3 más x al cuadrado más 0. O sea, todo donde dice y reemplazo por 0. Bueno. Entonces, ¿cuánto da este límite? Da 0. O sea, este es otro caso como lo anterior. Obviamente que si reemplazo la x por menos 3 me queda 0 sobre 0. Pero fuera de ese valor, en un valor de x distinto de menos 3, esto es 0 sobre un número 0. O sea, como acá lo que estaba acá adentro vale 1, valía 1, si la y no es 0,
acá, si la x no es menos 3, esto vale 0, o sea que el límite es 0. Bueno, entonces, ahí yo demostré que no existe el límite, porque me acerco por dos trayectorias diferentes y me da una por un lado y 0, o sea, me da 1 por una trayectoria y 0 por la otra. Dos valores diferentes, así que el límite en ese punto no existe. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta entonces de hacerlo así? Bueno, el tema es así. En realidad, yo lo que escribí acá son dos trayectorias que pasan por el punto menos 3, 0. Bien, el punto menos 3, 0. Hay dos trayectorias que son bien obvias, que pasan por un punto. Bueno, digo, por ejemplo, que y vale 0, o sea, yo tengo un punto cualquiera del plano. En este caso el menos 3, 0. Bueno, obviamente las dos rectas paralelas a los ejes que pasan por ese punto serían como las dos trayectorias obvias. Una es el eje X, que es esta que está acá. O sea, y igual a 0. Y la otra sería x igual a menos 3. ¿Por qué no puse la otra trayectoria x igual a menos 3? Porque obtengo lo mismo que esta. O sea, si yo acá pongo x igual a menos 3, resuelvo todo y llego que me da 0. Y yo lo que quiero son dos que me den resultados diferentes. Si yo obtengo dos que me da 0, no demostré nada, por lo que les expliqué al principio. Yo tengo infinitas trayectorias, o sea, yo tengo que encontrar dos que me dé diferentes. Porque si no, puedo seguir buscando infinitas trayectorias, me da siempre el mismo valor, no estoy probando nada. Así que, pero bueno, esas serían como las dos trayectorias más simples. Y igual a 0, un caso, x igual a menos 3, el otro caso. Cuando uno hace, por ejemplo, ese tipo de trayectorias, ¿cómo lo resuelve después el límite? Bueno, reemplazan el límite original que uno tenía por esto que está considerando acá. En este caso yo reemplacé por y igual a 0 y me quedó esto, 0 sobre 3 más x al cuadrado más 0. Y resuelvo el límite. Lo que tengo que decir es que la otra variable, o sea, yo reemplacé una. La otra la hago tender, si yo ya sé que la y vale 0, estoy en todo el eje x. Entonces ahora digo, bueno, si la x la hago tender a menos 3, esto, me acerco al punto. Bien, es decir, cuando uno reemplaza con una trayectoria, es una de las variables la reemplaza y después la otra la hace tender al punto. Y entonces de esa manera me estoy acercando al punto que a mí me interesa. Si yo hago que la x sea igual a menos 3, estoy acá en la recta vertical, que x igual a menos 3, después digo, bueno, ahora hago tender la y a 0, o sea que yo acá, si hubiese resuelto esto, que no me va a aportar nada, yo acá hubiese dicho, bueno, si x vale menos 3, entonces lo que tengo que hacer ahora es que la otra variable, o sea la y, tienda a 0. Así me acerco. Y reemplazo acá x por menos 3. Bueno, ¿qué hubiese obtenido? 0 arriba, porque arriba quedaba x más 3 por, o sea, entonces 3 menos 3, 0. Y abajo me queda y a la 4 más 0. Y también me da entonces 0. Igual que este, digamos, muy parecido. Así que por esas dos trayectorias me daba 0. Entonces tenía que buscar otra trayectoria que me dé distinto. Y ahí es donde es cuestión de práctica darse cuenta que esta trayectoria me iba a dar distinto. ¿Cómo me di cuenta que esa trayectoria? Porque yo cuando lo vi escrito de esta manera, yo vi acá el factor 3 más x. Y acá vi 3 más x. Entonces, como acá estaba una cuestión de exponentes, digamos, uno mira los exponentes. El 3 sumando no importa, porque en realidad es una constante de ahí. Es lo mismo que si yo tuviese acá abajo 0, 0, y acá tuviese la x, sería exactamente lo mismo. O sea, el 3s es como un corrimiento. Nada más que el punto, en vez de estar acá en el 0, 0, lo tengo en menos 3, 0. El punto que me hace 0 a esto y a esto. O sea, lo que quiero decir es que resolver esto es lo mismo que resolver esto. Límite cuando x
y tiende a 0, 0 de 2i cuadrado por x, o sea, le saco ese más 3, sobre x cuadrado más i a la 4. ¿Se dan cuenta? O sea, ese más 3 acá y acá, como acá la x tiende a menos 3, lo pienso como un corrimiento y si yo haría f de x menos 3, bueno, tendría esto. Es similar, una cosa y la otra son lo mismo. Entonces, mirándolo así es un poco más fácil, sin ese 3 ahí que molesta un poco, digamos. Entonces yo miro los exponentes y digo, acá abajo, acá arriba tengo i al cuadrado. Si la x estaría elevada al cuadrado, me queda a la 4. Arriba. Y abajo da la casualidad que tengo i a la 4, y si esta x al cuadrado la elevo al cuadrado, me queda a la 4 también. Entonces me doy cuenta que si yo reemplazo la x por i al cuadrado, obtengo i a la 4, i a la 4, i a la 4. Y eso fue lo que hice yo. Nada más que, como en este caso teníamos 3 más x, bueno, 3 más x lo reemplazo por i al cuadrado. Eso fue lo que hice. 3 más x igual a y cuadrado. O sea, esto es una parábola, digamos. Y es una de las infinitas trayectorias que pasan por el punto menos 3, 0. Obviamente, si yo acá reemplazo la x por menos 3 y la y por 0, satisface esta ecuación. O sea, esta curva pasa por el punto menos 3, 0. Si yo le decía el otro ejemplo, sin el 3, yo decía, bueno, reemplazo la x por y al cuadrado, porque x igual a y al cuadrado, obviamente, pasa por el punto, en este caso, 0, 0. O sea, si yo tuviese acá este límite teniendo 0, 0, bueno, hubiese reemplazado así, y digamos, la curva que esta pasa por el punto 0, 0. Entonces, eso es lo que yo tengo que verificar. Una curva que pase por el punto. Bueno, que en realidad uno mira más una cuestión algebraica para que se simplifique la expresión. O sea, yo miré acá y dije, bueno, 3 más x, si lo elevo al cuadrado, acá también lo elevo al cuadrado, me queda la 4, acá me queda la 4. Es más una cuestión algebraica para que se simplifique, porque cuando me quedó todo a la 4, me quedó 2i a la 4 sobre 2i a la 4, se simplifica y me da 1. O sea, yo busco romper la indeterminación que se simplifique. Obviamente, eso en muchos ejercicios no se puede hacer, porque si yo tuviese otro exponente diferente acá abajo, o algún tipo de expresión diferente, no puedo simplificar nada después. O no me queda algo que se pueda simplificar. Así que, más que nada, lo que uno busca es sacarse esa suma de encima. Yo tengo acá y a la 4. Entonces, si x más 3 al cuadrado lo elevo al cuadrado, ¿no es cierto? Que 3 más x igual a y cuadrado, me queda y a la 4. Y a la 4 más y a la 4 es 2 y a la 4. Y ahí es donde se simplifica. Porque no tengo más una suma, tengo esto y simplifico. Así que esa es la idea de lo que uno tiene. Y eso es práctica, digamos. Cuando uno va haciendo, se encuentra ese tipo de cosas, bueno, puede detectar ahí qué es lo que tiene que hacer para sacarse encima esa suma y simplificar. Así que una vez que se hizo eso, esa cuestión algebraica, después falta decir que por estas dos cosas implica que no existe el límite que queríamos sacar. Tiende a menos 3, 0 de, bueno, todo el límite C. Bueno, primero, ¿se entendió la idea de, más allá del trabajo algebraico, sino la idea general del límite? ¿Cómo uno demuestra que no existe el límite? Sí, profe. Bien, encontramos ahí dos trayectorias diferentes. Después, cuestión de... Ya de cada ejercicio hay que buscarle la forma, digamos. Hay que buscarle la vuelta.
Hay muchas formas, no es esta la única. Yo, al verlo así, digamos, voy por este lado. Por ahí uno puede plantear otras trayectorias donde puede encontrar también otros. Ustedes vieron que una forma también es plantear las infinitas rectas que pasan por ese punto, menos 3, 0. O sea, donde las infinitas rectas en este caso hubiesen sido... Lo que pasa es que cuando pasa por el 0, 0 es todo más fácil, pero en este caso tendría que decir que 3 más x igual a m por i, por ejemplo. Estas serían infinitas rectas dependientes de m, o sea, para cualquier valor de m, que pasan por el punto menos 3, 0. Entonces yo podría probar con este tipo de trayectorias, donde estoy considerando las infinitas rectas, y ver qué me da. Si me da algo que depende de m, o sea, obtengo todo el límite, igual que como hice acá, y si el resultado acá es algo que depende de m, no existe el límite, porque estoy diciendo que para distintos valores de m obtengo distintos resultados. O si hubiese obtenido 0, por ejemplo, por esta trayectoria, y cuando hago esto, obtengo algo que no me da 0, también. O sea, de alguna manera tengo que ver que hay al menos dos resultados diferentes para demostrar eso. Bueno, lo que les decía recién, lo tenemos acá. El similar a este, pero en el 0, 0. O sea, este ejercicio ya le mostré cómo se hace. Porque es lo que le decía, es igual que este otro, nada más que sin ese corrimiento. O sea, es en el 0, 0, así que ya saben lo que hay que hacer. Reemplazar, que creo que estaba resuelto. Reemplazar la x por y al cuadrado. Entonces tengo y a la 4, 2y a la 4 abajo. Bueno, en vez de darme 1, me va a dar un medio, porque en este de acá arriba, acá había un 2 multiplicando, o sea, un detalle, digamos. Y después uno reemplaza la y por 0 o la x por 0, y ahí obtiene ya entonces dos resultados diferentes. A ver si estaba escrito. Está el 4a y acá está el 4c. Fíjense, cuando x igual a 0, obtengo el límite. Cuando y tiende a 0, y reemplazo la x por 0. Me da 0 en este caso. Cuando reemplazo la x por 0, me queda 0 sobre y a la 4, que es 0. Viendo los exponentes, bueno, y todo eso, nos damos cuenta que tenemos que reemplazar la x por y al cuadrado, y entonces hago el límite cuando y tiende a 0, porque la que estoy reemplazando es la x, por y cuadrado, y obtengo un medio. Entonces ya con eso, con dos resultados diferentes, no existe el límite. Bien, así que hasta ahora tenemos dos casos donde no existe. Bueno, más complicado todavía son cuando existe el límite. A ver cuál otro tenemos resuelto acá. Teníamos el C, el F, el A, que era bien fácil, y el I. C, F e I. Y a ver el E, X menos Y menos 0, 0, 0. Ahora les digo el E, que no está hecho. A ver el F que está hecho. X a la 3 menos 3 sobre seno. Bueno, dice. Como existen infinitas curvas en el plano que pasan por el punto 0, 0. Dice, bueno, en este caso existe el límite. Entonces no podemos empezar a buscar trayectorias porque siempre vamos a obtener lo mismo.
De hecho, ¿cuánto se estaría obteniendo? A ver, si por ejemplo yo reemplazo la x por 0 y hago tender la y a 0, me queda 0 ahí arriba sobre seno de y cuadrado 0. Creo que da 1 el límite, pero bueno, vamos a ver. Bueno, x por 0. A ver, queda y a la 3 sobre seno de y cuadrado. Una indeterminación. Por L'Hopital, no, 0 daba el límite. O sea, bueno, esto es de análisis 1, ¿se acuerdan? Porque es un límite de una variable, digamos, cuando yo reemplacé. Reemplazo la x por 0, hago tener la y a 0. Cuando reemplazo la x por 0 me queda esto, y a la 3 sobre seno de y al cuadrado. Entonces, como es 0 sobre 0, porque sería una indeterminación, cuando la y tiende a 0, tanto el numerador como el denominador tienden a 0, entonces se aplica L'Hopital, o sea, se deriva lo de arriba, lo de abajo, 2 veces, hasta que obtengo que me da... No, L'Hopital una sola vez. Después se simplifica y me da 0. Pues el coseno de 0 es 1, así que esto tiende a 0 sobre 1, que es 0. Bueno. Después por otra trayectoria, también obtendríamos 0. Es decir, cuando yo veo que por distintas trayectorias me da 0, no probé nada. Lo único que sé es que si existe el límite, tiene que valer 0, obviamente. Porque si ya por una trayectoria me dio 0, si existe, por las infinitas trayectorias me va a dar 0. Por lo menos ya sabemos cuánto nos tiene que dar el límite, si existe. Entonces, bueno, como en este caso existe, es decir, yo podría seguir buscando trayectorias y siempre me va a dar 0 por cualquiera, busco una forma, y eso es, como yo les decía, ya depende de cada ejercicio. O sea, es complicado en algunos casos demostrar que existe, no es algo tan sencillo. O sea, en este ítem, en esta práctica, hay varios que son difíciles, o sea, no le vamos a tomar en el parcial cosas así, porque cuando se trata de probar que existe el límite, puede ser difícil. Que no existe el límite, eso sí, porque en general se pueden encontrar trayectorias sin complicarse tanto, que me dé distinto. Bueno, a ver, esto es un artilugio que se puede utilizar donde uno reemplaza, hace un cambio de coordenadas y pasa a las coordenadas polares. ¿Ustedes conocen las coordenadas polares? O sea, es como una transformación. Defino otras dos variables que son función de las variables x e y, o x e y son función de estas dos nuevas variables. Por ejemplo, x es r coseno de θ y es igual a r seno de θ. Esto es como en vectores, o en los números complejos, digamos. Cuando uno tiene el módulo y el ángulo. Bueno, r sería el módulo, θ el ángulo. Entonces, un punto del plano, así como un número complejo se podía expresar por sus coordenadas o también por su módulo y ángulo, un punto del plano lo mismo, lo puedo expresar por la coordenada x, y o por sería módulo y ángulo, si se quiere, que sería r y θ. Así que es una forma diferente de expresar cada punto del plano, ese cambio de variables que uno hace. Entonces yo digo, bueno, voy a trabajar en vez de con las coordenadas x, y con el módulo y ángulo con r y θ. Entonces mi límite lo transformo en esas dos nuevas variables. Entonces, ¿qué hago? Voy a reemplazar donde dice x por r coseno de θ y donde dice y, donde dice y r seno de θ.
y al punto 0, 0, o sea, donde dice x, y, va a decir ahí r y θ, y me tengo que acercar al punto 0, 0, pero ¿cuánto vale en módulo y ángulo el punto 0, 0? El punto 0, 0 es un punto particular porque no tiene ángulo. O sea, es el único donde el módulo vale 0 y listo. ¿Está bien? Si no, tendría que, si fuese cualquier otro punto, tendría que decir cuánto vale el ángulo en ese punto y cuánto vale el módulo, o sea, el radio o R en ese punto. ¿Está bien? Este punto en particular, con decir que R va a tender a 0, es suficiente. Entonces, ese artilugio suele ser bastante útil justamente cuando es en el origen 0, 0, porque el límite se va a transformar en límite cuando R tiende a 0, y ya con esto es suficiente, a θ no lo tengo que nombrar, y reemplazo en toda la expresión, como les dije, la x y la y por lo que dice acá. La x por r coseno de θ, la y por r. Así que esa es la forma en la que se resolvió acá. Entonces ven que el límite que yo tenía, este es el límite original, lo transformo ahora cuando r tiende a 0 y digo r coseno de θ, r seno de θ. Bueno, a ver qué hacemos ahora, porque o sea, esto en algunos casos, obviamente en este sirve el artilugio y en otros problemas no va a servir para nada. En este caso, bueno, ¿qué hacemos? Sacamos factor común r a la 3. Y abajo sacamos factor común r cuadrado. Bueno, abajo r cuadrado nos queda multiplicado por coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ, que es 1. Así que nos queda r cuadrado. Y arriba nos queda coseno de θ a la 3 más seno de θ a la 3. Esta expresión, esto de sacar factor común, uno lo sirve porque uno saca afuera lo que depende de θ, porque el límite es cuando r tiende a 0, o sea que θ sería como una constante para este límite. O sea, no interesa cuánto vale θ. Lo saco afuera del límite y resuelvo este límite, que sí lo voy a poder resolver. Límite cuando r tiende a 0 de r a la 3 por seno de r cuadrado, bueno, este es igual que el que estaba hecho antes, se aplica al L'Hopital y se llega a que da 0. Entonces, ¿qué obtuve? Que el límite que yo quería sacar es coseno de θ a la 3 más seno de θ a la 3 por 0. Entonces, como coseno de θ a la 3 más seno de θ a la 3 es un número que depende de θ, pero es un número finito, no importa cuánto valga eso, por 0 el límite es 0. Acá lo que dice es que es acotado ese número. Es un número finito, digamos, acotado, menor o igual que 2, no importa menor o igual que cuánto. O sea, el tema es que esto va a ser, no puede ser infinito, digamos. Es un número finito, multiplicado por 0, me da 0. Profe, en el denominador, ¿cómo es para que te quede seno de r cuadrado? Ahí Factor arriba. común r cuadrado, y después queda por coseno cuadrado más seno cuadrado de θ, que es 1. Está. Está. Bien. ¿Está bien? Acuérdense, siempre que aparezca coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Así que queda r cuadrado por 1. Bueno, demostrado entonces, o sea, analíticamente, matemáticamente, yo obtuve que el límite que teníamos era 0. Con ese artilugio lo transformé en un límite de una sola variable. O sea, cuando r tiende a 0 de esto, entonces lo puedo resolver por L'Hopital y ahí llego a que es 0. Esto recuerden que no le tomamos así tan difíciles, digamos, de demostrar que existe el límite. Pero está bueno entender cómo se hace.
Bien, bueno, así que, a ver, después tenemos, por ejemplo, el I estaba resuelto. Sí, también, otro que existe, bueno, otro complicado, por ahí darse cuenta cómo hacerlo. Fíjense, se hace por, se acota, digamos. Uno tiene que la expresión x cuadrado por y no estaba pensando este primero más igual que 0. Bueno, a ver, ahora hemos visto. Tenemos x cuadrado por y, seno de x por y sobre x cuadrado menos cuadrado. Bueno, seno de x por y es menor o igual que 1, así que yo puedo decir que todo esto es menor o igual que esta parte de acá. O sea, seno de x por y lo reemplazo por 1, bueno, me queda x cuadrado por y sobre x cuadrado más y cuadrado. A su vez, esto, si yo me quedo con la parte de x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, también es menor o igual que 1, porque la y cuadrado es un número más o igual que 0, o sea que el numerador es más chico que el denominador, así que es menor o igual que 1, así que esto es menor o igual que el valor absoluto de y. Entonces, toda la expresión que tenemos, acá decíamos igual que 0 porque está en valor absoluto. Entonces, teníamos esta expresión, en valor absoluto es mayor o igual que 0, y a su vez es menor o igual que el valor absoluto de y. Entonces, pudimos acotarlo entre dos cosas, entre 0 y esto. Si lo que está acá a la derecha tiende a 0 también, en el punto que nos interesa, quiere decir que lo que está en el medio es 0 también, porque queda entre 0 y 0. Entonces, bueno, lo que está a la derecha es muy simple, porque el límite cuando y tiende a 0, 0 del valor absoluto de y, obviamente es 0. Así que nuestra expresión la acotamos entre 0 y esto, y algo que tiende también a 0, en el punto que nos interesa, así que no le queda otra que ser 0. Bueno, eso se llama intercalación. Cuando uno lo acota así entre dos cosas que valen 0 en este caso, y entonces demostramos que ese límite vale 0. Otra forma diferente, otro artilugio, digamos, también para demostrar en este caso que existe el límite. Y después yo les dije que había uno acá que mirándolo me di cuenta que no existe el límite. Este que está acá. Uno mira esto así, lo primero que dice, bueno, y vale 0, a ver qué pasa, y la x vale 0. Porque cuando y vale 0, esto desaparece, digamos. Eso me queda 0 y esto me queda 0. Entonces me queda x sobre x, cuando la y vale 0, o sea 1. Mientras que cuando la x vale 0, me queda 0, 0, 0, me queda menos y sobre y, que vale menos 1. Entonces ahí me doy cuenta que obtengo dos resultados diferentes. Así que mirando eso es que uno se va a dar cuenta de la resolución de este ítem, que no existe el límite. O sea, las dos primeras trayectorias más obvias, que son x igual a 0 o la y igual a 0, ya con esas dos obtengo resultados diferentes. Entonces, escribiéndolo, sería así. Digo primero x igual a 0. Y entonces obtengo el límite cuando y tiende a 0 y reemplazo la x por 0 en la expresión.
Cuando reemplazo la x por 0 me queda menos y sobre y. Que, como los casos que hicimos antes, este límite existe y vale menos 1. Escribo el límite como era originalmente, era cuando x y tiende a 0, 0, y tengo este x menos y menos xy y x más y abajo. Bueno, la otra trayectoria voy a decir y igual a 0. Entonces hago el límite cuando x tiende a 0 y reemplazo la y por 0 acá. Me queda x sobre x, que esto es 1. Así que con dos resultados diferentes no existe el límite que queríamos obtener. Creo que algo parecido pasa acá. Porque cuando yo reemplazo la x por 0 me queda menos y cuadrado sobre y cuadrado, que es menos 1. Y cuando reemplazo la y por 0 me queda 2x cuadrado sobre x cuadrado, que es 1. Así que ahí también va a pasar lo mismo. Este me parece que se hace acotando, bueno, hay que ir viendo en cada caso. Para hacerlo, conviene expresar todo eso como x menos y al cuadrado. Entonces tenemos valor absoluto de x menos y sobre x menos y al cuadrado, y después ahí entonces se simplifica eso, quedaría 1 sobre valor absoluto de x menos y, que sería, y después hay que verlo, porque en realidad, por ejemplo, si yo demuestro por una de las trayectorias que me voy al infinito, no existe el límite, ¿no es cierto? O sea, para que exista, por todas las trayectorias me tiene que dar el mismo número. Si por una trayectoria me da infinito, el límite, también estoy diciendo que no existe. Ahí no tengo que buscar otra trayectoria. Ya con una sola, ya estoy diciendo que no existe el límite. Es el caso de este, porque digamos, cuando uno simplifica todo esto, me queda 1 sobre valor absoluto de x menos y, y bueno, ahí nos damos cuenta que cuando el denominador tiende a 0, 1 sobre algo que tiende a 0 tiende a infinito, y entonces no va a existir el límite por esa cuestión. Bien, para ya terminar, vamos a ver si hacemos algo, uno que sea el 6, y después ya la clase que viene terminamos bien esto y arrancamos con derivada después. El tema de continuidad. Bueno, una vez que uno entendió el tema del límite, después ya continuidad es sencillo, porque ya sabemos lo que era una función continua en una variable, en dos variables es lo mismo, ahora la continuidad. O sea, el límite tiene que existir y coincidir con lo que vale la función en ese punto. Entonces, por ejemplo, en el punto 0, 1, en este caso, yo sé que la función vale 0. Entonces tengo que obtener el límite
de esta función cuando xy tiende a 0,1, o sea, con esta expresión, porque en todos los puntos distintos del 0,1, esta expresión es la que va, entonces tengo que hacer el límite de esa expresión cuando xy tiende a 0,1, y si me da 0 el límite, la función es continua. Si me da distinto de 0, o si no existe, no va a ser continua. Así que esto es, bueno, lo mismo que veníamos haciendo recién, o sea, obtener un límite. Obtener el límite y ver si me da 0. Viendo esta expresión, a ver si alguien se da cuenta, a ver qué podemos reemplazar. Y que nos va a quedar algo para que se simplifique. Es decir, yo viendo esta expresión ya me doy cuenta que si pongo 0 arriba, o sea, la x vale 0, por ejemplo, me queda 0 sobre esto, que el límite es 0. O sea que yo ya sé que por la trayectoria, los dos ejes, digamos, las dos rectas paralelas a los ejes, me va a dar 0 el límite. ¿Se dan cuenta de reemplazar por algo y que esto, para que el límite no me dé 0, o sea, se rompa esa indeterminación? Pensando en los anteriores que hicimos. O sea, ¿por quién podría reemplazar la i-1? Y que todo esto se me reduciría a un número. I-1 está por x, i-1 al cuadrado, acá tengo x al cuadrado. Yo como que ya les estoy diciendo i-1, lo que tengo que reemplazar, lo reemplazo por x, y me va a quedar una expresión que se va a simplificar, porque me va a quedar x al cuadrado arriba, x al cuadrado, me va a quedar un medio. Ahí vamos a escribirlo, a ver si este está resuelto. Creo que no. Otro F. 5, 6b. Bueno, el 6b que es lo mismo. En realidad 6a y b son iguales. Con un corrimiento ahí de la i, digamos. X por i-1, x cuadrado más i-1 cuadrado. Entonces vamos a calcular ese límite que yo decía. Límite cuando x y tiende a 0,1 de x por i-1 sobre x cuadrado más i-1 al cuadrado. Entonces, mirando eso, uno se tiene que dar cuenta que reemplazo i-1 igual a x y hago tender entonces la x a 0, porque la x tiende a 0. Reemplazo entonces, me queda x por x sobre x cuadrado más x cuadrado. Y esto es 2x cuadrado acá abajo, x cuadrado arriba, un medio. Y después uso, bueno, cualquiera de los otros dos trayectorias, por ejemplo, y igual a 1 o x igual a 0, cualquiera de las dos, voy a tener lo mismo. Si digo y igual a 1, hago el límite cuando x tiende a 0, reemplazo la y por 1, me queda 0 sobre x cuadrado más 0, y esto es 0. Tengo dos trayectorias donde me da distinto resultado el límite, entonces no existe el límite, todo ese límite que teníamos.
Entonces, bueno, ¿qué se obtiene con la función? Si no existe el límite, lo que me preguntaba era, analice la continuidad. ¿Dónde va a ser continua esta función? Al ver que el límite en 0, 1 no existe. Va a ser continua en los reales menos en 0, 1. En R2 digo menos 0, 1. O sea, esta expresión, el único punto conflictivo que tiene es el 0, 1. Después es algo continuo, así que va a ser continua en R2 menos 0, 1. Eso es. Entonces, lo único que hay que analizar en cada uno de los casos, en este caso hay que analizar en 0, 0, límite cuando esto tiende a 0, 0, y es exactamente lo mismo que el anterior. Bueno, no, acá tengo, hay un x al cuadrado, bueno, ahí cambia por eso. En este sí puede llegar a existir el límite. Y acá, este es muy parecido al anterior también. X y cuadrado, y cuadrado. Y acá aparece el cuadrado. Bueno, en estos casos, en los dos creo que existe el límite. Y terminamos de ver en la clase que viene. Bueno, está resuelto el B. A ver. Sí, está... existe y da 0 el límite. Lo que pasa es que, bueno, como existe hay que usar toda la transformación para demostrar que existe. Así que bueno, eso lo terminamos de ver entonces en la clase que viene.